Buenas tardes, bienvenidos y gracias por estar aquí, todas las personas que están conectadas a Facebook y a Instagram para conmemorar y celebrar el día y el mes del cáncer de mama en el mundo. Como todos saben, el día de ayer fue el Día Mundial de Cáncer de Mama y por esa razón nosotros nos estamos dirigiendo a ustedes, no solamente a un grupo de mujeres, sino a la población en general, con el objetivo de hablar sobre algunas generalidades y sobre la prevención del cáncer de mama. Nosotras dos estamos aquí hoy con tapabocas porque estamos cumpliendo todos los protocolos de seguridad para la protección de nuestros pacientes relacionados con la pandemia del COVID-19. Vamos a empezar presentándonos. La enfermera Isabel se va a presentar. Muy buenas tardes a todos nuestros usuarios, mi nombre es Isabel, yo soy enfermera, oncóloga, pertenezco al programa de educación al paciente oncológico ambulatorio de la Fundación Valle de Lili. Queremos darles la bienvenida, queremos que aprovechen este espacio para resolver sus dudas, sus inquietudes. Estamos aquí con la doctora para que continuemos con este tema. Me presento yo soy la doctora Marcela Vallejo, soy internista y soy oncóloga clínica de la Fundación Valle de Lili. Nos dedicamos a manejar a los pacientes oncológicos y estamos dedicadas la mayor parte del tiempo a atender pacientes con cáncer de mama. Nosotros vamos a tratar de que esta charla sea un poco dinámica para no dedicarnos a hablar cada una de nosotras a algo en especial. La jefe Isa va a hablar de algo, yo voy a hablar de algo y nos vamos a interrumpir si necesitamos interrumpirnos y vamos a dejar al final las preguntas para que ustedes pregunten lo que quieran y nosotros responderle lo que está a nuestro alcance. Hay una cosa muy importante, es que más que para hablar nosotros de cáncer de mama, donde ustedes pueden encontrar cualquier bibliografía en cualquier parte del mundo, nosotros lo que queremos es hacer una charla para sensibilizar a las mujeres en todo el mundo de hacerse sus exámenes como su mamografía, su ecografía y su detección temprana para lograr hacer diagnósticos tempranos de esta enfermedad y podremos lograr con esto la curación de la enfermedad y no llegar en unas etapas tardías donde probablemente el objetivo del tratamiento no va a ser la curación de la enfermedad sino la paliación. Por eso, les repito, el objetivo de esta charla es sensibilizar a todas las mujeres de hacerse tempranamente sus exámenes, no solamente las imágenes, sino la autoevaluación o el autoexamen para evitar llegar a etapas tardías de la enfermedad. Vamos a empezar hablando entonces acerca de las generalidades. La jefa Isabel nos va a hablar algo de las generalidades del cáncer de mama. Bueno, entonces para que podamos entender muy bien estos temas debemos saber qué será eso del cáncer, cómo lo definimos. El cáncer es una enfermedad que se origina en las células, en palabras muy sencillas es una enfermedad celular. Hay una célula que se daña, que se vuelve defectuosa y empieza a proliferarse de manera descontrolada. En el caso del cáncer de mama, pues son las células que se encuentran en el tejido mamario las que se descontrolan en este momento. ¿Sí? El nombre del cáncer de mama depende de dónde se origina, hay unos que se llaman ductales, que son de los conductos que transportan la leche, otros donde se produce la leche, que se llaman los lobulillares, y eso lo van a determinar los médicos en su consulta después de haber revisado claramente al paciente. Que es muy importante entender que el cáncer es una enfermedad sin causa aparente, ¿sí? Y específicamente el cáncer de mama de lo que estamos hablando hoy. No tiene una causa relacionada absoluta, existen algunos factores de riesgo que nos pueden hacer personas más, digamos que tenemos más oportunidad de tener una enfermedad como esta, pero no hay una causa definitiva. Entre esos factores de riesgo podemos encontrar, por ejemplo, la edad. ¿Sí? Las mujeres somos más propensas a tener cáncer de mama y es un factor que nosotros no podemos modificar, ¿cierto? Es un factor que tenemos por el hecho de haber nacido mujeres. Los hombres también tienen ese riesgo, pero su porcentaje es muchísimo menor. Tenemos otro factor de riesgo importante, es la edad. La mayoría de los cánceres aparecen después de los 50 años, sin querer decir que una mujer entre los 30 o los 40 no pueda tenerlo.
pero sí es un factor de riesgo. Recordemos que alguien puede tener muchos factores de riesgo y no es una causa absoluta de que el cáncer exista. O una persona que no tenga ningún factor de riesgo también lo puede tener. También tenemos algunas causas genéticas, ¿verdad, doctora? Relacionadas con una mutación de un gen que puede hacer que las mujeres seamos un poco más propensas, pero eso es un porcentaje muy pequeño. Otra cosa importante y una duda muy grande que tienen las mujeres es la parte de los antecedentes familiares. Para que podamos determinar que un cáncer de mama es un antecedente familiar, debe ser una familia realmente cercana. Hablamos de la mamá, hablamos de una hermana. No quiere decir que porque hayamos tenido una tía lejana, un familiar lejano, nuestro riesgo vaya a aumentar. Y otra cosa importante es la edad de la aparición de ese cáncer. Cuando nuestro familiar ha tenido la aparición en etapas tempranas, podemos estar más propensas. Pero recordemos que esos son factores que como mujeres no podemos modificar. ¿Sí? Y recordemos también que así tengamos todos esos factores, no es definitivo que vamos a sufrir de cáncer. Y lo contrario, ¿sí? Hay otros factores que sí son modificables, que tienen que ver con los estilos de vida saludables. Recordemos que los estilos de vida nos pueden hacer más propensos a un cáncer o se pueden volver un factor protector. En el caso del cáncer de mama tenemos una vida sedentaria, nos puede hacer más riesgosos, tener un sobrepeso permanente en los años nos puede volver más propenso, el consumo de alcohol, de cigarrillo, alimentarnos constantemente de alimentos procesados nos puede convertir en personas más propensas, en mujeres más propensas a esto. No sé, doctora, si usted nos quiere agregar algo ahí. Ok, agregando algo, y esto es algo que a mí siempre me gusta decir, es que los hombres también pueden tener cáncer de mama, a pesar que el 99% de los cánceres de mama se producen en las mujeres, hay un 1% de probabilidad que un hombre pueda tener cáncer de mama. No quiere decir que estén exentos. En el caso de nosotras las mujeres, por ser mujeres y por tener mama o mamas, lógicamente tenemos más factores o más predisposición al cáncer. Otra cosa muy importante es que más o menos el 80% de las causas del cáncer de mama en las mujeres son causas al azar. O sea, a esta mujer le tocó porque es mujer y porque tiene un seno. Esa es el 80% de los factores de riesgo en las pacientes con cáncer de mama. Hay más o menos un 10 o 15% en las cuales están los otros factores de riesgo, que son el hecho de tomar anticonceptivos orales por mucho tiempo, y esto se usaba más antes con las dosis de los anticonceptivos que se utilizaban anteriormente, que eran dosis muy altas, donde eran dosis de estrógenos muy altas. La presencia o la utilización de terapia de reemplazo hormonal, que tampoco se debe utilizar mucho, que es las mujeres que tienen muchos síntomas por la menopausia y se les dan grandes dosis de estrógenos, las mujeres que nunca han estado embarazadas porque han estado en mayor contacto en la vida con los estrógenos, y solamente el 5% son causas hereditarias. Nosotros tuvimos, o genéticas, por alguna mutación genética. Y hay algo que se convirtió como en un boom en el mundo, que fue el efecto Angelina Jolie. El efecto Angelina Jolie fue que la mamá de Angelina Jolie tenía cáncer de mama, Angelina Jolie tenía una mutación porque su mamá tenía una mutación secundaria que produjo el cáncer de mama. Quería decir que si su hija, que era ella, tenía esa mutación, la probabilidad de tener ella cáncer de mama en un futuro era hasta de un 75%. Por eso se hacen, y en el caso de ella, se hacen mastectomías preventivas o mastectomías profilácticas. Eso no aplica para el resto de las mujeres, porque solamente el 5% de las mujeres tienen una mutación genética. O sea que eso es muy importante. Por eso, si alguien, como lo decía bien la jefa Isabel, si hay alguien en su familia que es lejano y no directamente relacionado con usted, no quiere decir que usted tenga un factor de riesgo elevado comparados con las demás personas. Otra cosa importante con los hábitos, y eso también se lo recalco mucho a mis pacientes, es que la obesidad o el sobrepeso hace que en todos los gorditos que tenemos las mujeres en el abdomen o en alguna parte del cuerpo se nos acumulen los estrógenos. Al acumularse los estrógenos en estos sitios, el cáncer tiene ese alimento en estos sitios para poder regresar o para poder aparecer. Por eso insistimos tanto con el estilo de vida y los hábitos alimenticios. Estos hábitos alimentarios incluyen consumir muchas frutas y muchas verduras,
pero lo ideal es tener una alimentación balanceada y pues lógicamente hacer el ejercicio. Yo creo que con respecto a los siguientes temas que tocaríamos, además de la parte preventiva, es cómo podemos hacer el diagnóstico del cáncer de mama. El diagnóstico del cáncer de mama se hace de 3 formas. Uno, que nos podría explicar la jefe Isabel, cómo hace el diagnóstico clínicamente por el autoexamen. Bueno, sí, este tema es muy importante y es de mucho interés para todas las mujeres. Lo más importante es que aprendamos a hacer una exploración, ¿sí? Que aprendamos a hacer un autoexamen. Este autoexamen debe ser cada mes, debe ser el mismo día preferiblemente y deben haber pasado por lo menos 8 días desde que las mujeres tuvimos el periodo menstrual, porque eso va a hacer que ya no tengamos los ganglios inflamados, que ya no tengamos las mamas un poco más grandes y va a hacer que el examen sea verdadero. Es muy importante entonces que nosotros nos exploremos cada mes y podamos ver y también tocar, podamos ver si tenemos malformación, si tenemos un color diferente, que exploremos el pezón, si hay salida de alguna secreción. Es muy importante todo esto y que hagamos el autoexamen completo, en donde vamos a hacer una palpación. En la página de internet de la fundación se encuentra muy bien explicado cómo se debe hacer y en este mes van a estar presentando videos que van a explicar paso a paso cómo debe hacerse este autoexamen. Las mujeres somos las primeras que nos vamos a dar cuenta de que algo raro está sucediendo. Otra cosa que me parece supremamente importante es la parte del tamizaje. ¿Cómo se hace un tamizaje? El tamizaje es detectar temprano cualquier enfermedad en una etapa que sea curable. Nosotras muchas veces podemos ser muy juiciosas con el autoexamen, pero hay algunas lesiones que son tan pequeñas que las mujeres no logramos detectarlas palpándonos la mama o simplemente tocándola, no nos podemos dar cuenta porque son muy pequeños. El tamizaje, o sea, la detección temprana en cáncer de mama se hace a través de la mamografía. La mamografía es un examen que no es invasivo, que se usan unos rayos para poder mirar cómo está el tejido por dentro. Y lo ideal es que todas las mujeres se lo hicieran a partir de los 40 años. Ahora, si yo soy una mujer que no tengo factores de riesgo, no tengo mutaciones, no tengo antecedentes familiares, no me encuentro en sobrepeso, no tengo alguna otra enfermedad, es muy posible que mi médico me vaya a decir que me lo haga dentro de 3 años, dentro de 2 años, según cómo sean mis factores de riesgo. Pero después de los 50 años es muy importante que este examen sea anual para todas las mujeres. Como lo dijimos al inicio de la conferencia, la mayoría de los cánceres de mama aparecen después de los 50 años, por eso la edad se convierte en un factor de riesgo. Recapitulando un poco acerca de la forma de hacer el diagnóstico, ya vimos clínicamente, es la parte inicial como podemos hacer el diagnóstico, que es haciendo el autoexamen y corroborando un poco lo que dijiste con respecto a las mujeres premenopáusicas, o sea, las mujeres que están menstruando, se deben hacer el autoexamen una semana después de haber pasado la menstruación. Pero las mujeres posmenopáusicas también deben hacerse su autoexamen, que lógicamente como no están menstruando, tienen que escoger un día al mes en el cual se haga el autoexamen, ya sea todos los primeros de cada mes, los 2 de cada mes, pero que sea un día al mes que mensualmente pues lo sigan haciendo. Hay una cosa también que yo recalco mucho, que clínicamente cuando hay un tumor que no es un tumor muy grande, la posibilidad es de yo palparlo ya siendo manos expertas durante la consulta o durante el tacto que el médico le hace al paciente, solamente es de un 46%. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago un tacto o hago un examen a una paciente y tiene un tumor, lógicamente si es un tumor muy grande pues es evidente, pero si son tumores pequeños, la probabilidad de yo detectarlo solamente es en un 46%, o la misma persona que se está haciendo su autoexamen, la probabilidad de detectarlo también no es muy alta. Por eso siempre hay que hacer la mamografía, que es la segunda parte, que es la parte de la detección por imagen del cáncer de mama. Como muy bien lo decía Isabel, a partir de los 50 años se debe hacer cada año y a partir de los 40 años se debe empezar a hacer cada año a todas las mujeres con factores de riesgo o cada 2 años a las mujeres que no tienen factores de riesgo. Antes de los 40 años es preferible la ecografía mamaria
¿Por qué? Porque el tejido mamario antes de los 40 años es algo que nosotros llamamos un tejido muy denso. Ese tejido denso no permite muy bien ver las lesiones por una mamografía, pero sí permite verlo bien por una ecografía mamaria. La segunda parte del diagnóstico, que es la parte de la imagen, primero tenemos la mamografía, y la ecografía es un método diagnóstico complementario a la mamografía. Entonces, idealmente se debe hacer una mamografía y una ecografía, porque la mayoría de las veces, y eso también es importante decirlo, un 10% de las mamografías pueden tener falsos negativos. Quiere decir que a pesar de que la mamografía salga bien, hay una posibilidad de un 10% que haya una lesión que no se pueda ver en la mamografía, entonces debe hacerse un complemento con la ecografía mamaria. Ya tenemos dentro del diagnóstico, primero, la parte clínica, segundo, la parte de las imágenes y tercero, tenemos el diagnóstico patológico. El diagnóstico patológico es el que nos comprueba y nos dice que tengo cáncer de mama. Esto se debe hacer por una biopsia que nosotros llamamos una biopsia Trucut, que es con una aguja gruesa donde se deben tomar varios cilindros de la lesión para poder obtener una patología y una biopsia que nos permita hacer el diagnóstico. Con eso ya tenemos el diagnóstico de cáncer de mama. Nosotros podemos tener clínicamente una sospecha, imagenológicamente una sospecha, pero hasta no hacer una biopsia no podemos tener el diagnóstico definitivo y poder decirle a la paciente que nos estamos enfrentando a un cáncer de mama. Doctora, entonces con lo que usted nos está hablando sobre la biopsia, tenemos una pregunta de un usuario que nos dice ¿cuándo se debería biopsiar un nódulo sólido en el seno? Ok. La mamografía clasifica las lesiones en algo que se llama BIRATS. Las lesiones BIRATS van desde la 1 hasta la 6. Cada una de esas nos da el porcentaje de probabilidad de que esa lesión sea maligna. Los BIRATS 1 son lesiones benignas, los 2 son lesiones probablemente benignas. A partir del BIRATS 4 se tiene que empezar a hacer una biopsia. BIRATS 4, donde ya la posibilidad de que esa lesión sea maligna, ahí se debe hacer la biopsia. A veces, a pesar de que salgan BIRATS, que la probabilidad de que sean benignos es alta, a uno clínicamente y por los factores de riesgo le sigue preocupando la aparición de esa lesión y uno como clínico puede tomar la decisión de hacerla. Pero esa decisión se hace desde el punto de vista imagenológico, donde dice la probabilidad que esta lesión tiene una probabilidad alta de ser una lesión maligna. Ahí tomamos la decisión de hacer una biopsia. Doctora, también nos preguntan sobre la ecografía y la mamografía, pero creo que usted ya no lo contestó hace un momento. Nos preguntan si es mejor tener las dos para tener una evaluación más completa, que la doctora nos dice que efectivamente es un diagnóstico, es una prueba complementaria que ayuda a que no hayan falsos negativos, digámoslo así de alguna manera. También nos preguntan si se puede acudir a una prueba genética para saber si hay una alta probabilidad de padecer cáncer. Bueno, esta es una pregunta que me gusta mucho que me hagan, porque les repito, solamente el 5% de los cánceres de mama son genéticos, o sea, tienen mutaciones genéticas. Entonces, no vale la pena a todas las mujeres hacerles estos exámenes genéticos, porque el 95% de las mujeres no los van a tener. Por eso es importante, si yo tengo un antecedente familiar, mi mamá a una edad muy joven, alguna hermana a una edad muy joven, la prueba genética no se la hace el familiar, o sea, no se la hace la persona que no tiene cáncer, se la tiene que hacer la persona que tuvo cáncer antes de los 50 años, y si esa persona que es mi familiar directo tiene la mutación genética, ahí sí tú como familiar te la vas a hacer. ¿Por qué? Porque ahí es donde voy a ver si tengo esa mutación genética y voy a tener el riesgo de tener cáncer en un futuro. Si no, no. Bueno, entonces definitivamente esta prueba no la vamos a hacer a la población en general. Tenemos que tener una persona que haya padecido el cáncer para poder mirar si existe ese factor de riesgo y que haya sido pues en una edad más joven. Doctora, una vez tenemos entonces, ya hemos recapitulando la parte de la conferencia, tenemos la importancia de identificar tempranamente, la importancia de reducir los factores de riesgo que son modificables, y una vez está diagnosticado el cáncer, tanto por clínica, por imágenes como lo hablamos, y por la parte patológica que es la biopsia, entonces tenemos que definir cómo lo vamos a tratar.
Lo más importante es que ustedes acudan a un centro especializado, a un centro que tenga todo lo que el paciente necesita, eso es lo más importante. Y que sepan que todos los tratamientos son muy individualizados. Ningún paciente, así tenga el mismo cáncer, así esté en el mismo estadio, va a ser igual al otro, porque todos los cuerpos son distintos y reaccionan diferente. Entonces va a ser muy diferente cómo se vaya a tratar cada paciente y cómo vaya a reaccionar. La doctora nos va a contar un poquito cuáles son esos tipos de tratamientos que existen, para que más adelante hablemos de las recomendaciones y los cuidados que debemos tener cuando estamos recibiendo un tratamiento para el cáncer de mama. Antes de empezar a hablar un poquito de eso, hay dos preguntas aquí muy importantes. ¿Qué riesgo hay de recaída contralateral al haber tenido cáncer de mama? Sí, cuando uno tiene cáncer de mama, dependiendo del estadio en el cual se detectó la enfermedad, tengo riesgo de recaída, lógicamente. Entre el estadio sea más temprano, o sea, etapas clínicas muy tempranas, el riesgo de recurrencia es menor, y entre los estadios sean detectados más en unas etapas más avanzadas, el riesgo de recurrencia es mayor. Pero no solamente el riesgo de recurrencia es en la mama contralateral, no, que eso es lo que mucha gente cree. Si yo tenía cáncer de mama en este lado y a mí me da cáncer y yo tengo el riesgo de que el cáncer de mama regrese, es más probable que aparezcan en la mama contralateral. No, la probabilidad de que aparezca en la mama contralateral tiene un riesgo de 6% por año, pero el riesgo mayor es a otras partes del cuerpo, como los pulmones, como el hígado, como los huesos o en algunas ocasiones el cerebro, que estos son los sitios donde más le gusta irse al cáncer de mama metastásico. O sea que espero que haya quedado esa pregunta aclarada. Y hay otra pregunta que una paciente me hace, tengo prótesis y al hacerme el autoexamen siento muchas bolitas por la prótesis. ¿Cómo puedo saber si hay algo raro? ¿Con prótesis debo hacerme mamografía o ecografía mamaria? Esa es otra pregunta supremamente importante. Las prótesis no producen cáncer. La prótesis lo que hace es disminuir la probabilidad de verla en un examen. La mamografía es un método que no es el ideal para las mujeres que tienen prótesis. El método ideal es la ecografía y a veces la resonancia magnética. Con un prótesis siempre las mujeres se van a tocar muchas bolitas, como dice la persona que nos está preguntando, y eso puede ser normal, pero es muy importante hacerse las ecografías periódicas, así sean cada 6 meses. Si en la ecografía uno ve alguna alteración que necesita hacer una imagen complementaria, esa imagen que se debe hacer es la resonancia magnética. Por eso las mujeres con prótesis no quiere decir que la prótesis le vaya a dar cáncer, sino que tiene más riesgo o menos probabilidad de que se detecte la enfermedad en una de estas imágenes. Bueno, doctora, por acá nos hacen una pregunta, que es si terminando el tratamiento de quimioterapia y radioterapia pueden seguir los síntomas. Generalmente la quimioterapia y la radioterapia causan en nuestro cuerpo digamos que una muerte celular, ¿sí? La quimioterapia lo que hace es eliminar células que nos ayuden a eliminar esas células malignas o cancerígenas. Pero en este proceso, dentro de la quimio, pues se mueren células buenas, incluidas las células de las defensas, y eso hace que muchas veces los pacientes tengan síntomas indeseables. Sí, todas las células que están en la sangre sufre la hemoglobina, sufren las plaquetas, sufren todo nuestro sistema defensivo, y por eso, como lo dice la pregunta, la persona que nos manda la pregunta dice las maluqueras, sí, porque son efectos indeseables que se pueden componer de inapetencia, de fatiga, de pérdida del apetito, de náuseas. Cuando nosotros terminamos el tratamiento, es muy posible que esos síntomas empiecen a disminuir. Hay pacientes que se demoran 1 mes, 2 meses en recuperar por completo. Eso depende del paciente. No hay un tiempo estipulado. No podemos decir que a la semana usted ya no va a sentir nada o que al mes no va a sentir nada. Porque así como hay pacientes que se recuperan muy rápido o que en muchas ocasiones no presentan los síntomas, hay pacientes que se demoran un tiempo más prolongado, pero al final terminará su sistema inmune volviendo a recuperar y volviendo a producir las células de antes de que se realizara el tratamiento, y esos síntomas van a empezar a caer. Entonces, ¿qué posibilidades hay de tratamiento? Los pacientes reciben quimio, otros radios, cirugía, otros lo reciben todos. Doctora, cuéntenos de qué depende eso. Okay. El tratamiento del cáncer de mama es un tratamiento multidisciplinario. Multidisciplinario quiere decir que están involucrados un grupo de médicos, entre ellos los radiólogos que hacen el diagnóstico radiológico,
los mastólogos, que son los que inicialmente hacen el diagnóstico con las biopsias, los oncólogos que nos dedicamos a dar quimioterapia, los radiooncólogos, los cirujanos plásticos que hacen las reconstrucciones, y los psicólogos o psiquiatras que en algún momento terminan dándonos el apoyo a nosotros para poder lograr acompañar a estas pacientes en este proceso. Este tratamiento, como decías tú, cada mujer tiene un cáncer de mama diferente. Por eso es que ustedes no se pueden poner a hablar, o cuando oyen en la calle que a una mujer le dieron quimioterapia, que a otra le dieron radioterapia, que a mí no me dieron pastillas, que a mí sí me dieron, que a mí se me cayó el pelo, que a mí no, etcétera. Todo es válido porque cada mujer tuvo un tratamiento y un cáncer de mama diferente. Entonces, tenemos varios escenarios o varios tipos de tratamiento, que son la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía y algo que se llama la hormonoterapia. Yo no me puedo poner a hablar en este momento acerca de a quién le voy a dar quimioterapia o no, pero sí quiero decirles que inicialmente, cuando son tumores muy grandes, a las mujeres tratamos de darle quimioterapia antes de la cirugía con varios objetivos. Uno es que se logren que el tumor baje tanto hasta lograr hacer cirugías conservadoras de la mama y no se tengan que hacer mastectomías, sino que se quite solamente un 25% del seno, que es el sitio donde está el tumor. Ese es uno de los objetivos de la quimioterapia antes de la cirugía, cuando son tumores muy grandes. Otro objetivo de la quimioterapia también es que a veces ese tumor baja tanto que cuando se opera ya no hay tumor. Ya no hay nada. Y el beneficio a futuro de una mujer que haya tenido esto es gigante con respecto a lo que vaya a vivir en un futuro. Las cirugías, pueden haber varios tipos de cirugías, donde son cirugías conservadoras, donde se saca un pedacito de la mama, que es un 25%, o mastectomías. Eso ya en el momento que la paciente llegue a ser quirúrgica desde el principio. Después de algunas de las cirugías, nosotros también usamos la quimioterapia en cierto grupo de pacientes, y en eso somos muy específicos y muy explícitos con las pacientes, en vista que la mayoría de ellas dicen: ¿cómo es posible que a mí me saquen mi tumor, me saquen el seno y a pesar de eso me tengan que dar quimioterapia? ¿Y la razón cuál es? La razón es que a pesar de que sean tumores muy pequeños, hay tumores muy agresivos que tienen mucho riesgo de recurrencia, y la quimioterapia disminuye el riesgo que esa enfermedad regrese, primero. Y no solamente que regrese para volver como una metástasis, sino que también el otro objetivo es que si va a regresar, regrese el mayor tiempo posible después. Pero la idea es que no regrese. Por eso ustedes oyen que a mí me dieron quimioterapia antes de la cirugía, o a mí me dieron quimioterapia después de la cirugía. Esa es la razón. Esto es un tema un poco complejo, pero la idea que quiero que les quede es que todas las pacientes son diferentes, y no quiere decir que una u otra esté mal manejada o una u otra le haya faltado tratamiento, sino que ese fue el tratamiento de su enfermedad. Otra creencia que es importante aclarar, doctora, es que muchas veces piensan que porque una paciente recibió una quimio larga y otra cortica, entonces que lo de la una era peor o de la otra. No, no necesariamente, es diferente, ¿sí? Y como la doctora nos explicaba, la patología nos dice qué células hay, qué tipo de cáncer es, y asimismo los oncólogos deciden cuál es el tratamiento que más le conviene a esa paciente. Entonces, para terminar la parte de los tratamientos, es importantísimo que tengamos en cuenta que el cáncer detectado a tiempo es una enfermedad curable. Por eso es importante que los tratamientos se terminen completos, que no tengamos la creencia de que basta con la quimio, basta con la radio o basta con la cirugía, sino que nos sensibilicemos en que el tratamiento, si consta de quimio, radio y cirugía, o se consta de quimio y cirugía, debemos terminarlos completamente. Vamos a contestar algunas preguntas. Doctora, nos preguntan por acá, ¿qué tan delicado es el cáncer de mama con metástasis en los ganglios linfáticos? Sí. Las metástasis en los ganglios linfáticos axilares, o sea que tuvo un cáncer de mama en el seno derecho y tiene metástasis linfática en los ganglios axilares derechos, hace que dentro de las etapas de la enfermedad, de que hay una etapa clínica temprana, que es la etapa 1, y una clínica con una etapa clínica 4, que es la metastásica, las enfermedades con ganglios axilares son una etapa clínica 3. ¿Eso qué quiere decir? Que el riesgo de recurrencia a largo plazo es mayor. Por eso a todas esas mujeres que les hacen vaciamiento ganglionar axilar y tienen ganglios positivos,
deben recibir quimioterapia para disminuir el riesgo de que la enfermedad regrese. Bueno, nos preguntan también si que la mamografía sale el BIRRAS y que qué significa. La doctora nos lo explicó hace un ratico en la parte del diagnóstico. El BIRRAS nos da como el nivel de en qué momento la lesión se puede volver maligna. Digamos que cuando es un BIRRAS bajo podemos hablar de que es benigna y va aumentando pues en su número, digámoslo así. Entonces lo que da es el tipo de lesión. Básicamente eso es lo que significa el BIRRAS significa qué riesgo tiene de tener una lesión maligna. De ser maligna, exactamente. Hay una paciente que dice que tiene una mutación genética positiva, que sí es necesario hacerse una mastectomía en los 2 senos y que ya sufrió de cáncer en el 2008, de cáncer de mama. Si es una mujer joven, menor de que tuvo su cáncer antes de los 40 años y tiene una mutación genética que conlleva cáncer de mama, cáncer de ovario, sí tendría indicación de hacerse una mastectomía preventiva bilateral. Ok. Por acá hay una pregunta muy importante, nos preguntan que si a una mujer le sale líquido oscuro del seno, ¿qué debe hacer? Esto es un signo de alarma, ¿sí? Esto es un signo que debe prendernos la alarma. ¿Por qué? Porque dentro de la exploración se habla de eso. ¿Sí? Cuando hablamos del autoexamen, nosotros no solamente tenemos que palpar, que mirar si hay color diferente, si hay forma diferente, sino siempre apretar el pezón y verificar que no salga nada de allí. A no ser que una mujer estuviera lactando, nada debe salir del pezón. Si es un líquido, si es oscuro, si tiene mal olor, si es algo que no sea diferente a la leche materna durante el tiempo de lactancia, pues esto es un signo de alarma y esa mujer debe acudir a un centro especializado y consultar con un oncólogo. Exactamente. Bueno, vamos a mirar qué más nos han preguntado. A largo plazo puede causar el tratamiento dolores articulares, sí, es un efecto secundario de la quimio, por las muertes celular que hay, por todo el proceso de inflamación que se causa, puede haber dolor articular, pero generalmente no es para siempre. Perdón, te interrumpo un poquito, de pronto también la pregunta la están haciendo con respecto a la hormonoterapia. Ok. Las pacientes que, como hablábamos anteriormente, tienen receptores hormonales positivos, quiere decir que el cáncer de mama, entre comillas, se alimenta de estrógenos. Y este tipo de cáncer es como el 75% del total de las pacientes con cáncer de mama. O sea que más o menos un 75% del total de las pacientes van a recibir o van a necesitar un tratamiento después de la cirugía que se llama hormonoterapia, que yo pienso que es mal llamado hormonoterapia porque no le voy a dar hormonas, sino que todo lo contrario, se las voy a bloquear. Entonces, si yo bloqueo las hormonas femeninas, entre ellas los estrógenos, nos van a producir síntomas relacionados con el déficit de estas, entre ellos pueden haber dolores articulares como si estuvieran en la menopausia, hay fogajes, hay cambios de comportamiento, a veces irritabilidad, un poco de insomnio y dolores articulares que están relacionados con la menopausia. Y esto probablemente, esos dolores articulares pueden durar el tiempo que manejemos la hormonoterapia, que son 5 años, o a veces empiezan el tratamiento, mientras la mujer se adapta al tratamiento, ya los dolores articulares desaparecen, pero sí, eso sí es completamente independiente entre paciente y paciente. Bueno, tenemos otra pregunta y es si la lactancia nos previene el cáncer de mama. Ok, ¿la lactancia en qué sentido nos previene el cáncer de mama? En que estás menos expuesto a los estrógenos. O sea, si has tenido 10 embarazos, durante el embarazo y la lactancia no menstruas, no estás expuesto a estrógenos, por eso es un factor protector, a diferencia de las mujeres que no han tenido hijos y no han lactado, que están más tiempo en contacto con los estrógenos, por eso estamos más a riesgo. Bueno, tenemos otras preguntas. A largo plazo, no, esta ya la contestamos. Doctora, una paciente con un BIRRAS 3, quisiera saber qué tiene que hacer. Una mujer con una mamografía BIRRAS 3 tiene un riesgo bajo, menor del 10% de tener un cáncer de mama, pero el hecho de que tenga un BIRRAS 3 en una mamografía quiere decir que en 6 meses tiene que hacerse una ecografía de control. Okay. ¿Listo? A partir de eso, una eco de control a los 6 meses. Entonces tiene que tener la alarma ahí, no puede el estar del riesgo todo es bajo, tranquila. menos del 10%, pero igual hay que hacerse una ecografía mamaria a los 6 meses. Listo.
Bueno, en este momento no me registran más preguntas, vamos a hablar un poquito entonces, ya sabemos cuáles son los tratamientos, doctora, cada tratamiento tiene algunos efectos, ¿sí? Cada tratamiento va a tener que tengamos unos cuidados. Nosotros, en el caso de la Fundación Valle del Lili, todo el grupo de oncología, los oncólogos, las enfermeras y todo el grupo interdisciplinar que la doctora nos mencionó, pues estamos al servicio de la comunidad y de los pacientes oncológicos. Tenemos un programa educativo en donde se puede acudir, estamos siempre en la sala de quimioterapia para que puedan resolver sus dudas y sus inquietudes permanentemente. Tenemos otra pregunta acá, nos preguntan cuál es la opción para ese manejo articular. Yo creo que la persona que nos preguntó si estaba enfocada en la parte hormonal. No, les voy a decir que eso es una de las cosas más difíciles de manejar para nosotros los oncólogos, porque es algo para lo cual podemos hacer muy pocas cosas si estamos hablando de algún medicamento. Entonces nosotros, ¿qué les recomendamos a las pacientes? Hacer ejercicio. Y el ejercicio que más se recomienda y que tiene un nivel de evidencia muy alto para disminuir los efectos de la hormonoterapia es el yoga, y se las recomendamos a todas las pacientes. O sea, las pacientes que son más sedentarias, que son más gorditas, tienen más dolores articulares, pero las mujeres que tienen su superficie corporal o su peso dentro de lo normal y hacen ejercicio, principalmente el yoga, se manejan muy bien. Bueno, doctora, nos preguntan también si los anticonceptivos nos pueden causar cáncer. A ver, el uso crónico de anticonceptivos y lo que usamos, lo que se usan ahora son dosis muy bajitas, pero han mejorado mucho con respecto a lo que se usaba antes, donde las dosis de anticonceptivos y hormonales eran dosis muy altas. Ahora, con respecto a este tema, las casas farmacéuticas y los ginecólogos usan medicamentos donde las dosis de estrógeno son muy pequeñitas, para que a una mujer que no tiene factores de riesgo le produzca cáncer. Pero una cosa importante es saber que si a una mujer tiene un factor de riesgo muy alto porque tiene una mutación genética o porque tiene un familiar directo con cáncer de mama, idealmente no debe planificar con anticonceptivos orales. Idealmente no. Bueno, Doc, nos hacen una pregunta un poquito amplia, no creo que se pueda contestar pues a cabalidad. Nos preguntan cómo se clasifica el cáncer de mama. Pues es una clasificación bastante amplia, sería general. Lo que pasa es que la clasificación del cáncer de mama no es una, son muchas. Exacto. Entonces hay la clasificación patológica, que es lo que decías inicialmente, que son los ductales, los lobulillares, los medulares alaplásicos, que esa es la parte de la patología, cuando el patólogo ve en el microscopio y nos dice, este tipo de cáncer de mama es. Lo otro es la clasificación molecular, que la clasificación molecular incluye si tú tienes algo que se llama receptores hormonales, positivos o no, si tienes una proteína especial que se llama el HER2, que esa la tienen como el 18-20% de las mujeres, o si son cáncer triple negativo. Cada uno de estos tiene un pronóstico diferente y un tratamiento diferente. Y no sé si también la clasificación tenga que ver también con la etapa clínica, ¿no? Sí. Hay un tipo de cáncer que es el tipo de cáncer de mama inflamatorio, que es un cáncer muy agresivo que se manifiesta por signos inflamatorios, como su nombre lo dice, en la mama. La mama se pone roja, se pone caliente, con piel de naranja, y eso es algo yo creo que es uno de las enfermedades relacionadas con el cáncer de mama que más nos impacta a nosotros y la que a veces es muy difícil de manejar, pero eso es un signo de alarma a lo que hay que correr inmediatamente a su médico tratante. Listo, hay una duda muy importante, doctora, y sabemos que una vez que los pacientes terminan el tratamiento, siguen en un control con oncología periódico, ¿cierto? Las pacientes, digamos que no quedan desprotegidas una vez terminan su tratamiento, porque ellas deben seguir viniendo, su oncólogo les manda exámenes, les manda imágenes. La paciente quiere saber exactamente en cuánto tiempo ya puede hacerse una mamografía para verificar que no haya una recaída de la enfermedad o que definitivamente no ha vuelto. Normalmente después de la cirugía, desde la cirugía y la quimioterapia, después de haber tenido el tratamiento, nosotros hacemos el seguimiento cada 3 meses durante los primeros 5 años. La mamografía o la ecografía se debe hacer 1 año después de la mamografía que hizo el diagnóstico y así sucesivamente, excepto
que tengamos que hacer imágenes antes del año, pero no son mamografías, sino ecografías. Y otra cosa que yo recalco siempre, y eso está escrito, que es en el seguimiento de las pacientes con cáncer de mama, el único examen que ha disminuido la mortalidad en el seguimiento de las pacientes con cáncer de mama es la mamografía. O sea, no hacer radiografías de tórax, hacer ecografías, hacer gamografías óseas, no me disminuye la mortalidad en el seguimiento de estas pacientes, pero sí la mamografía, porque puedo detectar una recurrencia local, una recurrencia en la misma mama o una recurrencia en la otra mama y lo puedo curar. Ok, nos hacen una pregunta que nos dice que si el cáncer sigue en aumento y que si cada vez se reportan. La respuesta epidemiológicamente sí, de hecho hay algunos artículos que nos dicen que el cáncer crece más rápido que la población mundial, pero el cáncer de mama se ha mantenido siempre como el más frecuente, ¿sí? El más frecuente es en Colombia, el más frecuente en Cali, entre las mujeres. Entonces siempre lo vamos a tener como un verdadero problema o digámoslo como una verdadera preocupación para las mujeres. Las mujeres en una enfermedad que es la más frecuente entre nosotras, pues no podemos descuidarnos. Por eso uno de los grandes mensajes que nosotros traemos hoy es ese, es sensibilizarnos, es estar pendientes, cuidarnos nosotras mismas, o sea, ser las primeras en detectar algún síntoma que nos active la alarma, como hablábamos hace un ratico. La primera causa de muerte por cáncer en el mundo es el cáncer de pulmón en ambos sexos, en hombres y en mujeres. Pero la primera causa de muerte en las mujeres por cáncer es cáncer de mama. Entonces, no hay muchas mujeres con cáncer de mama, pero no quiere decir que la enfermedad haya avanzado probablemente, sino que se está detectando más tempranamente. Y los métodos ahora para manejar las enfermedades, así sea una enfermedad metastásica, los tratamientos han avanzado muchísimo, haciendo que a pesar de que una mujer tenga un cáncer de mama metastásico, tenga una supervivencia muy alta, sean funcionales, puedan trabajar y puedan hacer sus vidas completamente normales. Sí, es muy importante ese mensaje, que a pesar de que podemos decir que sí, el cáncer aumenta, pero también la supervivencia aumenta y también la tecnología aumenta y cada vez hay más posibilidades. Doctora, tenemos una pregunta sobre las enfermedades fibroquísticas, que si pueden aumentarnos el riesgo. No, la enfermedad fibroquística no es un factor de riesgo definitivamente para el cáncer de mama. Cuando a ustedes les dicen que tienen enfermedad fibroquística, créanme que más del 80% de las mujeres tenemos enfermedad fibroquística y ese no es un factor para producción de cáncer de mama. Hay otras lesiones que sí tienen factores de riesgo para tener cáncer de mama, o pueden ser lesiones premalignas, pero la enfermedad fibroquística definitivamente no. Bueno, nos hacen también una pregunta acá, un usuario sobre el autoexamen, nos dice si la lesión se debe palpar como una protuberancia, como algo liso. Yo pienso que cualquier cosa que palpemos anormal es digna de que prestemos atención. Sí, lo importante es uno conocerse. Conocerse significa hacerse su autoexamen cada mes y saber qué había y qué no había, qué es nuevo, y definitivamente con eso tomar la conducta. Bueno. Aquí no me salen más preguntas, doctora. Bueno, hay otra cosa importante que siempre nos hacen durante la consulta, y es qué comer y qué no comer durante los tratamientos con quimioterapia. Eso ha sido un tema muy debatido y un tema muy estudiado. Hablamos de esto en cada congreso, hablamos de esto entre nosotros, y es un tema que a las personas les preocupa muchísimo. En realidad no hay nada que se pueda o no se pueda comer. Nosotros, y sobre todo en este grupo, y yo creo que eso es generalmente en todos los grupos de oncología, no les prohibimos a los pacientes comer absolutamente nada. Lo que sí tenemos que estar muy pendientes es que si durante el tratamiento hay riesgo que las defensas bajen con la quimioterapia, entonces sí la comida debe ser idealmente en la casa, bien cocinada, bien lavada, no comer alimentos crudos por el riesgo de las infecciones que se puedan producir. Pero nosotros, en realidad, yo no le digo a un paciente no puede comer carne, porque la carne es una fuente de proteína que la necesitamos. Tampoco les voy a decir que se van a comer un pedazo de carne todos los días, pero sí está permitido comer carne 1 o 2 veces a la semana con otro tipo de proteínas, las que quieran, pollo, pescado, combinarlos con sus verduras, etcétera. El azúcar
Con respecto al azúcar, como les decía anteriormente, las mujeres que están más gorditas, que tienen algo que se llama síndrome metabólico, que es esta obesidad aquí como centrípeta, tienen más riesgo de tener ahí estrógenos, y por eso el hecho de comer más carbohidratos o comer más azúcar, la gente dice que es un alimento para el cáncer, que en un momento pudiera ser cierto, pero la explicación es que las mujeres se nos acumulan en la grasa periférica los estrógenos, y esos estrógenos son el alimento para el cáncer. Bueno, una cosa muy importante que yo siempre digo a mis pacientes en todas las educaciones es que los pacientes oncológicos no tienen restricciones alimenticias, sino muchos cuidados, ¿sí? Nosotros no prohibimos los alimentos, y una de las grandes causas, ¿cuál es? Que cuando el paciente está en quimioterapia, uno de los síntomas más frecuentes es la inapetencia. Entonces yo siempre les digo, si tú tienes un abanico de posibilidades, te vas a alimentar mucho mejor que si tienes inapetencia y tienes 10 alimentos porque no tomas leche, porque te la quitaron, no comes carne, ¿cierto? Entonces, por eso no prohibimos estos alimentos, solamente pedimos que tengan unas condiciones, como nos decía la doctora, que sean preparados en casa, que estén bien cocidos, que los lácteos sean pasteurizados e higienizados, pero no se debe prohibir todos los alimentos, porque muchas veces tenemos que tener cuidado, porque en internet nos dicen muchas cosas que no tienen un fundamento científico, que no son reales, y lo que nos puede causar es que los pacientes y las pacientes con cáncer de mama especialmente se nos vayan a desnutrir más adelante. Entonces, lo hemos tenido con experiencia, pacientes que nos bajan 10 kilos y es que dejaron de comer una cantidad de cosas, y cuando llegan a nosotros decimos, bueno, ¿y por qué? No, porque me dijeron. Entonces, eso es súper importante. Eso a nosotros los oncólogos nos confunde muchísimo, porque no sabemos si están bajando de peso porque la enfermedad está avanzando, o en realidad porque están haciendo algún tipo de dieta. Algo muy importante y un tema súper preguntado es sexualidad y cáncer de mama. La sexualidad y el cáncer de mama, las mujeres que están sometidas a estos tratamientos normalmente cambia mucho su parte estética y su parte corporal, al caerse el pelo, al caerse las cejas por las quimioterapias, al caerse las pestañas, etcétera. Y no solamente eso, sino que son sometidas o a una mastectomía o a quitarse parte del seno. Sí. Eso a las mujeres les cuesta mucho trabajo, y a la pareja igual. Y esta es una pregunta que me hacen frecuentemente en el consultorio, es si yo estoy en quimioterapia, ¿puedo tener relaciones sexuales? Y la respuesta es sí. Pueden tener relaciones sexuales, excepto que la mujer no quiera, o excepto que la mujer esté pasando pues por una etapa muy dura de quimio, pero sí se puede. La vida sexual de la pareja debe continuar, porque la relación entre la pareja es algo que está implícito y algo que se tiene que manejar en el tratamiento, en vista que la enfermedad no es solamente de la paciente, sino de la familia, y nosotros insistimos mucho en esto. Posterior al tratamiento, como van a ser sometidas a la hormonoterapia, que les va a bajar con más los estrógenos, las mujeres disminuyen mucho la libido, tienen resequedad vaginal, tienen resequedad en las mucosas. Entonces eso hace que muchas de ellas no tengan ganas de tener relaciones sexuales, y por eso hay que hacer una consejería con su pareja para entender en qué momento están estas mujeres y saber que no es que no tengan contacto con sus parejas por otra razón, sino en realidad porque están pasando por un periodo en el cual estamos induciendo una menopausia. Y otro punto muy importante, doctora, en toda esta parte del entorno familiar, es que las pacientes muchas veces tienen esa falsa creencia de que la quimioterapia afecta a su familia, ¿sí? Entonces se pasan a dormir solas, a una habitación aparte, no comen en la mesa con sus hijos. Entonces es muy importante que nuestras pacientes sepan que eso no es real. La quimioterapia le hace efecto a la paciente, ¿sí? No, ella no es tóxica para ningún miembro de su familia, ni la que recibe quimio, ni la que recibe radioterapia, ni la que recibe una terapia hormonal. Ninguna va a causarle ningún daño. Por eso sus relaciones familiares y especialmente de pareja se deben fortalecer, porque además eso influye muchísimo en la parte emocional de la paciente, y las emociones también interfieren mucho en el tratamiento. Una mujer que está emocionalmente bien, pues va a ser más adherente, va a cumplir las recomendaciones, y pues digamos que su proceso de enfermedad va a ser mucho más satisfactorio. Miremos si tenemos tiempito para las preguntas que nos quedan. Nos preguntan por acá sobre la estadística en cáncer de mama en hombres, doctora.
Solo hablamos al principio, Sí. es 1% del total del cáncer de mama. Es muy poquita, Sí. pero existe. Existe y tengo pacientes, y es más agresivo. El cáncer de mama inflamatorio. El cáncer de mama inflamatorio es el que les hablaba, que se manifestaba, como su nombre lo dice, Inflamante. con calor, con inflamación, con piel de naranja en la mama y que es mucho más agresivo. Esta está muy interesante, Doc, sobre la relación entre el cáncer de mama y el cáncer de útero. Ok, la relación no es tanta entre el cáncer de mama y el de útero, sino cáncer de mama y ovario. El cáncer de mama y ovario, y hay un síndrome que se llama síndrome de mama-ovario, en el cual por mutaciones genéticas, que son ese 5% de las pacientes, tienen riesgo de tener cáncer de mama y de ovario. Por eso hay muchas de las mujeres que han tenido cáncer de mama que para que no sigan produciendo estrógenos por el riesgo tan alto de recurrencia, se les quitan los ovarios para que no produzcan estrógenos y para disminuir el riesgo de tener cáncer de ovario en un futuro. Pero eso es para las personas que tienen la mutación genética. Listo. Una mujer que ha tenido una histerectomía y por eso ha dejado de menstruar, ¿eso lo podemos ver como un factor protector o un factor Sí, de riesgo? es un factor protector porque deja de menstruar. Listo. Ujú. Porque igual los ovarios luego se atrofian y deja de producir óvulos, lógicamente. Bueno, acá nos preguntan sobre la radioterapia, que si se puede asistir a oftalmología, odontología, tomarse citologías. Sí. Sin problema. Sin problema. Si se puede consumir soya, sí. La única recomendación que nosotros damos con los alimentos es que no sean alimentos comprados de pronto en puestos callejeros, que puedan haber estado en contacto con el ambiente, donde pueden haber virus, bacterias, que sean alimentos, si son carnes, bien cocidas, si son lácteos, que sean alimentos pasteurizados, procesados. Esa es la recomendación. No hay una gran diferencia entre consumir, digamos, una leche pasteurizada o una leche de coco o una leche de almendra. Lo importante es cómo se conserva y en dónde se consigue ese alimento. Bueno, doctora, yo creo que vamos terminando. Ok. Queremos darles las gracias a las personas que se conectaron el día de hoy, que nos acompañaron, que nos enviaron sus preguntas. Recordarles, muy importante, la detección temprana, el autoexamen de mama, y que pueden dejar sus preguntas en el video que va a quedar en las redes sociales y nosotros estaremos contestando desde los perfiles personales. Sí, reafirmarles una vez más que este es un mes que no solamente debe ser en octubre, donde nosotros reafirmemos todos los días que hay que hacer una mamografía y la detección temprana del cáncer de mama, sino que esto debe ser del día a día para nosotras las mujeres, que el cáncer de mama está allí, existe, mata, que si lo detectamos a tiempo podemos curarnos. Esto es una reflexión para toda la sociedad y para nosotras las mujeres, donde somos un grupo muy fuerte, donde nos hacemos valer y cada una nos respetamos, y así tenemos que respetar la vida de cada una de nosotras, haciendo de lo que está en nuestras manos, que es el autoexamen y las imágenes para detectar tempranamente el cáncer de mama. Muchas gracias por haber estado allí con nosotros, estaremos pendientes a sus preguntas y muchas gracias, hasta luego.